interesa sobremanera abordar la situación actual de la siniestralidad en los ámbitos laborales, algo siempre importante, que siempre amerita atención, y mucho más cuando se enciende alguna luz amarilla, de la que ya estaremos hablando con Luis Puch, justamente. Pero además Luis Puch está vinculado al Partido por la Victoria del Pueblo, hoy un sector del Frente Amplio, una colectividad política fundada en plena dictadura, a la que estaba vinculada Elena Quinteros. Entonces, cuando abrimos el programa de hoy, está en la tapa de la diaria, lo abordamos recién con la periodista Angelucci desde Italia, con la noticia de una nueva condena a cadena perpetua contra o sobre Jorge Néstor Trócoli. No podemos con alguien del PVP no mencionar ese asunto. Luis, bienvenido, buen día y gracias por visitarnos. Buen día, muchas gracias y un gusto estar intercambiando con ustedes. ¿Qué sensación te dejó esto de lo que vinimos hablando, ¿no? Una nueva condena contra Trócoli, en este caso, entre otras cosas, por su rol en la desaparición de Elena Quinteros, nada menos? Bueno, lo primero, me surge la lucha de Tota Quinteros durante muchísimo tiempo, buscando a Elena y buscando al conjunto de los detenidos desaparecidos. En el caso de esta nueva condena a Trócoli en Italia, nos parece que es un aspecto fundamental. En un momento en que en el mundo aparece con fuerza el negacionismo, parece que no hubieran existido las dictaduras, el terrorismo de Estado, esta sentencia en Italia, que es la continuidad de alguna manera de lo que fue la primera sentencia por el Plan Cóndor. Cuando en América Latina y en particular en Uruguay el tema de la justicia parecía vedado, el juicio en Italia sobre el Plan Cóndor, que condenó a terroristas de estados uruguayos, argentinos, chilenos y demás, abrió un camino. Y ese camino permitió que, por ejemplo, abogados que hoy participaron en este juicio analizaran los archivos del FUSNA, con la autorización expresa del doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República en aquel momento, y encontrarse en los archivos del FUSNA con algo que no conocíamos. Allí estaba la ficha de Elena Quintero, su fotografía y el testimonio de un oficial del FUSNA que decía que en el casino de oficiales, Larcebó, Juan Carlos Larcebó, había comentado que él y Trócoli habían participado en el secuestro de Elena Quinteros en la embajada, cosa que se desconocía. A partir de ese testimonio se inicia un proceso de investigación que termina con la formalización de este juicio, que ahora termina en condena a cadena perpetua, una más para Trócoli, y además se vincula a lo que ustedes hablaban hace unos minutos, a la situación del secuestro, tortura, entrega a la policía paraguaya y asesinato de Potenza y Filipazzi, lo cual me parece que es una reivindicación de la lucha por verdad y justicia. Hubo mucha gente que se trasladó a Roma a prestar testimonio, pero sin duda que esto es la continuidad de una lucha histórica de familiares, del PCNT, de las organizaciones sociales, para luchar por verdad y justicia cuando desde el Estado uruguayo durante mucho tiempo se negaba esa situación, ¿no? El caso Elena Quinteros es paradigmático en los reclamos de verdad y justicia por muchas de las características que vos mencionaste y que antes Nadia Angelucci desde Italia también repasó al hacer la crónica de lo que se vivió en esa audiencia en Roma horas atrás. Pero además, si bien por eso mismo hablamos mucho, con frecuencia, de lo que pasó en torno a Elena Quinteros, en los últimos días estábamos hablando más a partir de una novedad que hizo pública aquí en este programa la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, que es la iniciativa tomada por ese ministerio de entregar o de ceder en comodato, si no me equivoco, a la ANEP la casa, el apartamento en la zona de Pocitos, en la calle Ramón Mazzini, en el que vivió Elena y del cual fue secuestrada la primera vez, ¿no? Después se da el segundo secuestro en los jardines de la embajada venezolana en Montevideo en 1976. Me consta que tu sector político, el PVP, tiene una visión, una postura favorable a esta decisión comunicada por Lasso, que otras personas con distintos perfiles han cuestionado por diferentes motivos. Pero ¿por qué ustedes ven con buenos ojos el paso que da el Ministerio de Defensa? Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo hemos planteado que nosotros y organizaciones de derechos humanos y demás, que resulta inadmisible que en el 2025 todavía el apartamento donde vivió Elena Quinteros,
donde fue un centro de resistencia a la dictadura, porque Elena era la responsable de propaganda del PVP para denunciar a la dictadura. Ese apartamento fue un centro de resistencia y resulta inadmisible que al día de hoy esté en manos del ejército, la fuerza que la secuestró, en ese primer secuestro que nosotros lo situamos en el 26 de junio del 76, 2 días antes del secuestro en la Embajada de Venezuela. Ese planteamiento que nosotros lo hicimos durante años, de que había que restituir, no al PVP, restituir para convertir en un sitio de memoria ese apartamento, hoy de alguna manera tiene receptividad. Se vio por parte del Ministerio de Defensa y nosotros compartimos que a través de ANEP se le podía dar un correcto destino, pero que deje de funcionar esa situación que las Fuerzas Armadas tomaban en propiedad aquellos locales de lucha que requisaban, y que no hay ningún fundamento jurídico, porque a la salida de la dictadura se derogó esa cláusula que se estableció mediante un decreto ley de la dictadura, que las fuerzas que detenían lo que ellos llamaban subversivos se quedaban con la disposición de esos locales. A nosotros nos parece muy importante porque también refleja el reconocer el derecho de la resistencia a la opresión, algo que me parece que es bueno reivindicarlo en la lucha contra la dictadura cívico-militar uruguaya, pero reivindicarlo hoy en el mundo, que existen los derechos de los pueblos, consagrados incluso por Naciones Unidas, de resistir a las tiranías. Nosotros vemos con muy buenos ojos esta resolución que está tomando el Ministerio de Defensa hoy. Te propongo ahora, Luis, meternos en la agenda del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en lo vinculado a tu rol como Inspector General del Trabajo y la Seguridad Social, y para eso quiero usar como disparador o disparadores a un par de, digamos, noticias que surgieron en los últimos meses, capaz que en el último mes y medio o 2 meses. En agosto, por ejemplo, para hablar de una situación general que es la que motivó la invitación que te hicimos, o sea, hace algo más de 2 meses, la Inspección General del Trabajo que encabezás en el Ministerio informó que entre el 1 de enero de este año y el 6 de agosto, o sea, hace poco más de 2 meses, se registraban 31 accidentes laborales con resultado fatal, ¿no? Vale decir que en el tiempo que ha transcurrido se ha sumado alguno más. Ahora actualizaremos contigo las cifras en la medida de lo posible. Pero también surgían algunos ejemplos más puntuales que daban cuenta desde sectores de actividad de la misma problemática. Por ejemplo, hace casi un mes, a fines de septiembre, el Sindicato de la Construcción y ramas afines, el SUNCA, una actividad sumamente vinculada a la siniestralidad laboral, lamentablemente, convocó a un paro nacional de 24 horas, que ya se realizó, bajo la consigna en defensa de la vida, ante lo que en ese momento se definió como una emergencia en materia de siniestralidad laboral. ¿Cuál es la situación ahora, puntualmente? ¿Cómo la caracterizan desde la Inspección General del Trabajo? Bueno, nosotros desde antes de asumir, ya te podría decir que en enero, febrero, en conversaciones con quien después fue designado ministro, Juan Castillo, analizamos que el tema de la siniestralidad laboral tenía que ser uno de los ejes de trabajo permanente del Ministerio. ¿Por qué? Porque en realidad el tema de el contrato de trabajo es el único contrato en el cual uno de los que suscribe, el trabajador, pone en riesgo su salud, su vida, su integridad física. Es un tema que nosotros comenzamos en lo personal a abordar allá por el 2011 desde el Parlamento, cuando entendíamos que existía una crónica roja que pasaba desapercibida. O sea, en los análisis, en los resúmenes periodísticos, cada fin de año se hablaba tantos homicidios, tantas rapiñas, pero nunca se hablaba de cuántos trabajadores morían por desarrollar su actividad laboral, cuántos quedaban con discapacidades permanentes, cuántos miles de accidentes laborales que podían ser evitados. Durante ese proceso planteamos la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, que fue muy criticada, que se decía que el objetivo era mandar patrones presos por el solo hecho de serlo, lo cual nosotros dijimos, esa no es la realidad es otra. La realidad es que hay que invertir en prevención, que hay que invertir en definitiva en organizar el trabajo de tal manera que se preserven los derechos, la vida y la salud de los trabajadores. Cosa que está prescrito en Uruguay, o sea que está establecido desde 1914 en la Ley 5032, que es la primera que habla de estos temas. Todo ese proceso de discusión llevó a que cuando se aprobó la ley y en los años sucesivos,
la propia discusión diera como resultado la inversión en prevención, que se contrataran técnicos prevencionistas, que se empezara a organizar el trabajo de forma de que se respetara la normativa y se pusiera en riesgo en menor medida esa situación de los trabajadores. Y eso generó resultados, digamos. Generó resultados muy importantes. Pasamos de las cifras que teníamos de 52.000 accidentes laborales en el 2013 a 32.000 en el 2017. Y pasamos de 56 muertos a 32 por año, lo cual es un disparate, pero había una tendencia realmente a la baja y eso se mantuvo hasta el 2020. El 2020 baja significativamente, ¿por qué? Por la baja de actividad por la pandemia. Y en el 2021 comienza a subir nuevamente ese índice y en el 2024 nos encontramos al mismo nivel que el 2014 o 2015 antes de que se produjera esa baja en los accidentes. O sea, ¿cuáles fueron los números del 24 para tenerlos claros? De 2024. El 2024 se llegó a más de 38 accidentes mortales. Hoy estamos en esa cifra también. ¿Y qué es lo que te plantea? Te plantea que en realidad perdimos 10 años como sociedad, perdimos 10 años en entender lo que era la necesidad de un cambio cultural en el cual hay que incorporar a los tres actores, al Estado, a los empleadores y a los trabajadores. Antes de ir, Luis, a los motivos por los cuales vos entendés que se llegó a ese escenario del 24. Decías, en 2024, 38 o más de 38 dijiste. Entiendo que hay alguna situación que capaz que está siendo evaluado. Ahí está. Accidentes o siniestros con final de un trabajador o trabajadora muerta, nada menos. ¿Y cuántas denuncias hubo, el otro número que se maneja, de accidentes por todo concepto en 2024? Bueno, ahí tenemos varios elementos que nosotros estamos tratando conjuntamente el Banco de Seguros de mejorar los registros. ¿Por qué? Y porque el Banco de Seguros, que registra una cantidad importante de los accidentes, no registra el universo. ¿Por qué? Porque a decir de los mismos compañeros que están al frente, más allá de ser estatal, y cosa que es muy bueno, que el Estado tenga el monopolio de la accidentalidad en el trabajo para impedir la mercantilización de esa área, resulta que no deja de ser una compañía de seguros. Por tanto, los accidentes registrados son aquellos que están protegidos por la 16.074, que es la ley de seguro obligatorio, pero hay un montón de accidentes que pasan por fuera de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros resolvimos en julio de este año incorporar todos los accidentes mortales de tránsito que ocurren en ocasión del trabajo, que no estaban contabilizados como accidentes laborales, pero lo son. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los delivery, que tienen una alta tasa de accidentalidad. Entonces, ¿qué nos planteamos este año? Bueno, la primera medida para poder incidir en el cambio de esas condiciones de trabajo que fomentan los riesgos es incorporarlos como accidentes de trabajo, más allá de que la ley de plataformas es muy, desde mi punto de vista, establece una figura mentirosa, como si ese trabajador, ese joven que compró una moto en cuotas, fuera un empresario que contrata con otra empresa mayor. No, en realidad, quien organiza el trabajo es la plataforma a través del algoritmo y es la que le exige a ese trabajador que en determinado plazo tiene que entregar su pedido y demás para mantener una escala que le permita seguir accediendo a ese puesto de trabajo o tener mejores condiciones en cuanto a horario. Por tanto, hay 9 accidentes en los 38 que tenemos hasta el momento que el año pasado no se registraban en el Ministerio de Trabajo como accidentes laborales. Y eso nos decía alguien que sabe mucho de esto, el doctor Tomasina, que es catedrático de la Facultad de Medicina y de la Cátedra de Salud Ocupacional. En otros países se define como ocultamiento jurídico, ¿no? Hacer como que eso no existe. Y para nosotros lo primero que hay que hacer es sincerar esas cifras. Es decir, tenemos tantos accidentes laborales, ¿para qué? Para elaborar una estrategia para empezar a cambiar. Cosa que lo empezamos a hacer a partir del 1 de abril con el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Ya iremos a eso cuando abordemos justamente el paquete de acciones, eventualmente de soluciones que está desarrollando y que impulsa el actual gobierno. Según algunas cifras que se han manejado en actividades públicas, distintas entrevistas, se habla de
una muerte, me corregís si me equivoco, de personas haciendo su tarea laboral, la que sea, cada 10 días en el Uruguay. ¿Está bien ese número? ¿Eso es lo que pasa? Sí, si le agregamos el dato que te daba recién de los muertos en accidente de tránsito en ocasión del trabajo, yo creo que podemos hablar perfectamente de un muerto por semana en accidentes laborales. ¿Y eso que da cuando salimos de Uruguay y miramos la región y nos comparamos con otros países? ¿Qué pasa en función de los estándares internacionales? Bueno, yo creo que de acuerdo a la población económicamente activa de Uruguay es muy alto. Claro, uno puede compararse y decir, bueno, si nos comparamos con determinados países de Centroamérica, estamos en un nivel muy bajo. Bueno, pero en realidad nuestra intención es optimizar de alguna manera las estrategias, los recursos, el aporte para el Estado, el compromiso del Estado para cambiar esa realidad. Yo creo que en base a nuestra realidad nacional es una cifra que no se puede naturalizar, y creo que de alguna manera ha estado naturalizada durante años. Parece que eso no fuera un tema de preocupación. Para nosotros es un tema de preocupación y de ocupación para poder elaborar estrategias para poder empezar a corregirlo en un cambio cultural que lleva tiempo, pero que no se puede demorar más en asumirlo. Viniendo a 2025 y actualizando las cifras en función de los últimos datos que tiene el Ministerio, en agosto se habló de 31 muertes hasta ese momento, en lo que iba del año, hasta hace 2 meses y medio, ya pasó bastante tiempo, justamente ocasionadas o que se dieron mientras la persona, la víctima, estaba trabajando. ¿Cuál es el número actual? En este momento hay 38 muertos en accidentes de trabajo. Ajá, bien, o sea que, a ver si entiendo bien, en este momento ya se da la misma cantidad de casos que se dio en todo el año anterior cerrado. ¿O está sumando ahí esta nueva modalidad? Exacto, en lo formal sí, pero estamos sumando esta nueva modalidad que implica más causales, digamos. 9 fallecidos más que se agregan a eso, pero en este entendido, y lo conversamos mucho con Castillo, nosotros no llegamos al Ministerio para decir, bueno, está todo bien, no nos preocupemos, no, queremos mostrar la realidad, porque a partir de mostrar la realidad, sin ocultamiento jurídico ni ocultamiento de ningún tipo, es que vamos a estar en condiciones de desplegar estrategias que son tripartitas, que son de conjunto, y que tenemos una expectativa grande de que empiece a cambiar esta situación que lleva tiempo. Cambiarlo en la década pasada nos llevó del 2013 al 2017, ¿no? Pero cambió y bajó y se tomó conciencia del tema, y hoy tenemos que empezar a andar ese camino por esos 10 años que perdimos, ¿no? Y de esos 38 casos que se van acumulando con esta nueva forma de registro que impulsa el Ministerio hasta ahora, en este año, ¿cuántos se han dado en la construcción, que es un rubro de actividad que en general se asocia mucho, como decía yo al comienzo, a la siniestralidad? En la construcción tenemos hasta el momento, y esperemos que quede ahí, 13 fallecidos en siniestros laborales hasta el momento. ¿Qué pasa? Muchas veces, como tú decís, se asocia el tema del accidente de trabajo a la construcción, y ha sido muy alto, pero al mismo tiempo podría decirte que hay otros rubros que son igualmente impactantes. Por ejemplo, el medio rural. En el medio rural tenemos una situación en la cual a veces los siniestros laborales ni siquiera se señalan como tal, ¿no? Entonces, ahí hay una preocupación muy grande. ¿Y por qué? Y porque en la construcción tenés un sindicato fuerte, que negocia, que tiene experiencia en negociación tripartita, que para cuando muere un trabajador, que exige normativas de seguridad, que participa activamente en las bipartitas con la Cámara de la Construcción y en la tripartita con el Ministerio. Entonces, cuanto mayor debilidad sindical existe, y en el interior del país hay una gran debilidad sindical, y al mismo tiempo hay mayor ausencia del Estado y hay mayor informalidad, ese combo es letal, ¿no? La informalidad laboral mata. ¿Por qué? Y porque un trabajador que lo contratan por día o por semana y no sabe si la semana próxima va a tener acceso a un puesto de trabajo, su principal preocupación no va a ser las condiciones de trabajo, va a ser tener una forma de sustento para su familia, y a veces está dispuesto a aceptar cualquier condición de inseguridad y demás. También se da en industria y comercio.
La caída por altura es algo que está totalmente estipulado. Después de 2 metros hay que tener todos los mecanismos de seguridad. Sin embargo, tenemos caída de altura en la construcción, en industria y comercio. Trabajador de 66 años muerto en Maldonado cayendo de un camión de feriante mientras acomodaba los cajones para salir. Situaciones de ese tipo que uno dice, pero ¿en serio no podemos prevenir esas cosas? Sí se pueden prevenir. ¿Y cómo se previenen? Bueno, se previenen con una articulación, en primer lugar con una presencia del Estado. Y creemos que el Estado ha estado ausente durante años de esta situación, lo pudimos ver en la caña de azúcar y lo pudimos ver en diferentes áreas. Y el Estado tiene, y no solo del periodo anterior, tiene una bajísima percepción del riesgo. No, lo hemos discutido, hemos hecho capacitaciones desde la inspección para el conjunto del Estado, donde lo hemos planteado con toda claridad. Las jerarquías del Estado tienen bajísima percepción del riesgo. Es como si el funcionario público no corriera riesgo, lo cual no es así, existen riesgos. Pero además el Estado terceriza, y terceriza demasiado. Entonces te encontrás en ámbitos públicos con empresas privadas que a su vez tienen su contrato y un subcontrato del subcontrato, y cuanto más lejos está el trabajador de esa empresa primaria, peores condiciones de trabajo tiene. En esas condiciones murió una persona que estaba desarrollando una tarea de albañilería, si no me equivoco, en un comedor universitario este año, creo que fue este año, por poner un ejemplo que va a ese punto que estabas marcando. Este año. Y entonces, primero, el Estado debe trabajar para corregir rápidamente esa baja percepción del riesgo. Después, los empleadores, por ley, tienen asignado la organización del trabajo, pero a su vez la ley establece que son deudores de salud y seguridad. Por tanto, la organización del trabajo no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser previendo cuáles son las condiciones que no pongan en riesgo la vida del trabajador. Y por último, también los trabajadores necesitan un cambio cultural. Y en eso te puedo decir que lo puedo decir con absoluta experiencia cuando, por ejemplo, trabajábamos en la década del 80 en los gasómetros de la compañía del gas. Algunos compañeros que teníamos experiencia en trabajo en altura, innecesariamente recorríamos la última viga, ¿no? Y eso también generaba que gente que no tenía experiencia se sintiera como obligada a ir. Y eso pasó hasta que un día una delegación de la dirección del sindicato de los veteranos pasaron y vieron eso, y fue muy literal, ¿no? Pues nos dijeron, vos, bajen. Nos llevaron para el sindicato y nos dieron una larga explicación de la barbaridad que estábamos haciendo, y ahí de alguna manera en el sindicato se empezó a desarrollar el tema salud y seguridad. Y muchas veces el trabajador también tiene una ausencia de conciencia en cuanto a cuidar su vida. Entonces son los tres actores que tienen que trabajar en forma tripartita, pero el Estado tiene una responsabilidad ineludible, ¿no? ¿Y qué pasó durante el periodo anterior? Bueno, la evaluación que nosotros tenemos y que pudimos comprobar en el interior del país y en determinados rubros es que el tema de contralor, en el sentido de campañas y presencia del Estado, bajó. Y esa baja de la participación del Estado, la presencia del Estado, dio como resultado una situación de impunidad para el sector más fuerte de la relación laboral y de desprotección para el sector más débil, el trabajador. Y eso hay que empezar a revertirlo. Nosotros comprobamos, este año, como te decía, lanzamos el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo en la Torre Ejecutiva con la presencia de Yamandu Orsi y del CONASAT, que es el Consejo de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y dijimos, hay que bajar la siniestralidad y tenemos un programa para empezar a trabajar. Pero lo primero que dijimos que ese título, Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y Seguridad en el Trabajo, si no era capaz de cruzar el Río Negro y llegar a todos los rincones del país, era papel pintado. Era muy lindo título para una conferencia de prensa, pero no le iba a cambiar la vida a nadie. El 2 de abril estábamos con la subinspectora en Salto, con empleadores y trabajadores, y el 3 en Bella Unión, próximo a empezar la campaña de la zafra de azúcar. Ahí hicimos capacitaciones previas, tripartitas y demás, y cuando comenzó la zafra vimos las condiciones deplorables que existían en cuanto a vivienda sin agua potable, con riesgo eléctrico, con absoluta falta de higiene, para viviendas en las cuales los trabajadores iban a estar 6 meses. ¿Esas viviendas las proporciona el sector empresarial? Tiene que proporcionarlo lo que se llama servicio de bienestar, tiene que proporcionarlo el empleador.
y no tenían nada de bienestar. Nos vimos en la obligación de clausurar algunos, intimar por 24 horas para corregir riesgos en otro. Nos encontramos en los frentes de trabajo una situación en la cual no había protocolo para emergencia médica, si un trabajador tenía una descompensación de salud, pero para un accidente laboral, con las herramientas que se trabajan, con las azadas y machetes sumamente filosos, son muy comunes los cortes en miembros inferiores. Pero además, la presencia de víboras venenosas, las mordeduras de víboras y demás, es algo corriente en los cañaverales. Entonces nosotros dijimos, es inconcebible que no tengan un vehículo estacionado en el frente de corte para trasladar inmediatamente al trabajador, y eso lo exigimos. Allí nos encontramos con dos cosas: la desconfianza de los trabajadores que me decían, Luis, ¿sé cuánto hace que nos están prometiendo que van a venir y no vienen? ¿Cuánto van a venir? ¿Un día o dos? Tuvimos 10 semanas, de lunes a viernes, con los inspectores arrancando a las 5 de la mañana en los cañaverales. Los patrones pensaban que íbamos a ir con una mentalidad revanchista porque esta situación viene de los años 60, ¿no? Las condiciones deplorables. Lo que denunciaba Utaí Sandiga en los 60 fue lo que nos encontramos ahora, 2025. Bueno, las tripartitas, la presencia, las inspecciones, la capacitación y demás, y la presencia del Estado y la convocatoria a los actores sociales dio como resultado que en esas 10 semanas cambió radicalmente la situación. Hoy hay condiciones dignas de trabajo en la caña de azúcar, y no le cambió la ecuación económica a ningún empleador, ¿eh? No es que nadie vaya a ver que tenía comprometida su rentabilidad, porque además la caña de azúcar es un proyecto social que empieza y termina en el Estado, a través de una paraestatal como es Alur, que es la que da los adelantos para que los trabajadores empiecen la zafra, y es la que compra la totalidad de la producción al final. Entonces, ¿cómo era posible que no se invirtiera en salud y seguridad para los trabajadores? Recién mencionabas o expresabas una visión crítica con respecto a lo hecho por el gobierno anterior en la materia de la inspección justamente del general del trabajo y la seguridad social y lo que hace a las condiciones de trabajo, a la seguridad laboral. Quien te antecedió en el cargo durante el gobierno pasado del Partido Nacional vinculado al herrerismo, Tomás Teijeiro, poco antes de dejar el cargo, ya en este 2025, al momento de hacer el balance de su gestión, destacó, por ejemplo, que durante la gestión anterior se elaboró un plan nacional estratégico de inspecciones, que además hubo un aumento de las inspecciones de la División Condiciones Generales de Trabajo y también de la División Condiciones Ambientales de Trabajo, ambas dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y yo agrego que aparte durante el gobierno anterior, vos hoy dijiste que la informalidad mata en el trabajo, hubo un descenso de la informalidad, ¿no? que a 2019-20 estaba cercana al 25%, levemente por debajo, y a 2024, aún habiendo aumentado algo, se situó en 22,7%. ¿Hay algo de esto que vos reconozcas como acción del periodo pasado? ¿Cómo explicar esta diferencia de mirada? Bueno, yo tuve acceso directamente, porque tengo que reconocer que el anterior inspector Tomás Teijeiro, en el periodo de transición, nos ofreció toda la documentación, todo lo que habían realizado y demás. En eso tengo que destacar que tuvieron una actitud de colaboración en ese proceso de transmitir. Yo tengo diferencias conceptuales en cuanto a cómo se encara la visión del Estado y la participación del Estado. Porque, por ejemplo, no alcanza con plantear la cantidad de inspecciones. Es cierto que hubo una cantidad importante de inspecciones, pero a decir de los propios inspectores, por la misma realidad que se impuso en el 2020, la mayoría de las inspecciones era para controlar alcohol en gel. Entonces, una cantidad de inspecciones en ese sentido está muy bien, pero en cuanto a plantearse la presencia del Estado, creo que hay ejemplos concretos que dicen que el Estado no cumplió con esa presencia, que yo pienso que tiene que manifestar, que se vio reflejado en la caña, pero que se ve reflejado en otras áreas. Por ejemplo, la experiencia de la caña a nosotros nos da la posibilidad de encarar para el año próximo, presupuesto mediante, 3 áreas fundamentales en el medio rural. El citrus, donde existe represión antisindical, si alguien quiere organizar un sindicato seguramente va a ser despedido. En las canteras de piedras semipreciosas en Artigas, donde se denunció y se comprobó trabajo esclavo, ¿no? Años anteriores, y en el arroz, donde le siguen fumigando encima a los trabajadores y a los gurises de las escuelas cercanas. Y ahí yo creo que no hubo una acción decidida por parte del Estado, que nosotros estamos dispuestos a hacerlo, no como una cuestión
meramente fiscalizadora, de fiscalización, de capacitación, de compromiso de los actores sociales. Y bueno, estamos recorriendo todo el interior. Estuvimos en 33 el otro día y la visión que nos trajimos es que ese operativo Caña que hicimos hay que multiplicarlo en el arroz porque es una superficie mayor, hay varios departamentos involucrados y la situación, las condiciones de trabajo, a qué están expuestos los trabajadores, a los agentes químicos y demás, implica una acción fuerte, permanente por parte del Estado que lo planteamos al Parlamento, por qué queremos estar en todo el país y qué vamos a hacerlo. Para cerrar, Luis, todo eso requiere de recursos, ¿no? Y justamente estamos en este momento todavía asistiendo a la discusión presupuestal en el Parlamento, en función de lo que ya se conoce que aprobó la Cámara de Representantes, la primera de las dos en considerarlo del proyecto de ley de presupuesto. Esa etapa terminó hace bien poco, la semana pasada. La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, ¿qué recursos tendrá como para poder cumplir con esto que se propone? Bueno, la primera carencia que nosotros tenemos y cual estamos tratando de abordar con medidas concretas es la falta de inspectores y de abogados y de funcionarios de la inspección y de todo el ministerio. En el 2011 había 138 inspectores de trabajo para todo el país. Cuando asumimos este año nos encontramos con 86. O sea que fue una baja, no fue una curva descendente, fue una línea recta descendente. Ojo, y que no empezó en el periodo anterior. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo empezaron no empezó en el periodo anterior. Yo te digo, 138 en el 2011 y a partir de ahí baja. Entonces nosotros propusimos que hay que cambiar esa ecuación. En 2011, acoto una cosa, quedaban todavía 9 años de gobierno frente a amplistas antes de la asunción de la calle Pou. Hubo baja en todos los años. Eso hay que decirlo con absoluta claridad, porque si no, simplemente decimos, constatamos las cosas que vemos en otras administraciones. Yo creo que hay que ver en forma autocrítica que no, con mucho esfuerzo de los compañeros que estuvieron allí, pero a nivel presupuestal no se contempló reponer la cantidad de inspectores que se iban jubilando y demás. Nosotros nos planteamos y estamos concretando este año, sin el cambio de presupuesto, un concurso interno que ya está en marcha para 8 inspectores más surgidos de un concurso interno en el Ministerio. Planteamos en el presupuesto y se aprobó en diputados la creación de 8 cargos más para el 2026 en un concurso abierto, público, 8 cargos de inspectores y 2 cargos de abogados. Y lo que tenemos planteado es que a través de las rendiciones de cuentas, porque le explicamos a los diputados la necesidad de estar en todo el país y los diputados del interior creo que lo entendieron con mucha claridad, ¿no? Y les trasladamos esa experiencia en la cañada de azúcar. O sea que el año próximo vamos a estar llamando para 8 inspectores más. Este año vamos a cubrir 8 cargos. Son 16 cargos de inspectores y 2 de abogados. ¿Resuelve el tema? No, no lo resuelve. Es un primer avance para poder, al finalizar esta administración, estar en un número superior al que tuvimos cuando asumimos.